Buenos días. En esta primera píldora vamos a hablar sobre cuándo los proyectos necesitan financiación y cómo pueden hacer para conseguir esa financiación, ¿vale? En primer lugar, tenemos que diferenciar en qué momentos de la vida de un emprendimiento se necesita financiación. Un momento muy habitual es en los comienzos. Cuando se comienza con una nueva actividad, normalmente los ingresos no suelen venir rápido, suelen venir un poco más adelante en el tiempo. En cambio, los gastos y las inversiones iniciales hay que hacerlas al principio. Esto tiene mucho más sentido cuando son inversiones o cuando son actividades que están muy relacionadas con inversiones industriales o productivas, donde hay que invertir importantes cantidades de dinero en instalaciones, terrenos, fábricas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa sería como la primera parte y la más importante, ¿no? Luego hay otros momentos donde la empresa también necesita financiación, que suelen ser en los momentos en los que hay ciertos desajustes de tesorería. Es decir, no siempre los ingresos vienen bien acompasados con las partidas de gastos y eso a veces produce cierta tensión. Esas tensiones se pueden también financiar y es muy recomendable hacerlo. Y por último, también suele ser un momento importante a la hora de intentar necesitar financiación para los proyectos de emprendimiento, los momentos de crecimiento o diversificación. Cuando nos planteamos que nuestro proyecto tiene que crecer en el futuro o tiene que diversificarse en otras áreas de negocio, normalmente en ese momento también se suele requerir financiación o inversión para poder afrontar esos gastos necesarios para afrontar esos nuevos retos que va a tener nuestra empresa. Un inversor es una de las alternativas para conseguir esa financiación, pero no la única. En esta píldora vamos a ver cuáles son las diferentes alternativas de financiación que tienen las empresas. Una primera forma de financiar nuestros proyectos de emprendimiento o nuestras empresas es a través de subvenciones o donaciones o aportaciones a fondo perdido. Estas tienen una primera gran ventaja y es que son aportaciones económicas o monetarias que no hay que devolver. Sin embargo, normalmente suelen tener bastantes contraprestaciones a nivel administrativo. Son bastante engorrosas a la hora de recabar toda la documentación e información que hay que hacer para solicitarlas y luego a la hora de justificarlas también se requiere bastante papeleo. También hay otra serie de desventajas a la hora de considerar el tema de las subvenciones que hay que tener en cuenta. Una de ellas es que una cosa es que te den la subvención y otra cosa es cuando recibes el dinero. Habitualmente las subvenciones se cobran una vez ya realizado el gasto, es decir, una vez que ya has tenido hecha la factura y que la has pagado. Por lo tanto, las subvenciones pueden servir de ayuda, pero no son una buena garantía para que tengamos una tesorería ajustada, ¿no? En ese sentido, vamos a necesitar financiación para poder afrontar esos gastos previos a conseguir la subvención. Otro aspecto importante a tener en cuenta a la hora de pensar si nos interesa pedir una subvención o no es que no siempre las subvenciones se ajustan a nuestras necesidades. Hay veces que las subvenciones están enfocadas a financiar o subvencionar algunos aspectos como por ejemplo inversiones, pero no es muy habitual encontrar subvenciones que se ajusten a, por ejemplo, los gastos corrientes de una empresa, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar bien si realmente nos interesa porque hay veces que no se ajustan a los conceptos. Y último aspecto importante es este aspecto relativo a los plazos, ¿no? Las subvenciones suelen tener un calendario y unos plazos que hay que, digamos, someterse a ellos y que por lo tanto hay que tenerlos muy en cuenta porque no a veces se ajustan a nuestras necesidades, ¿no? Organismos que facilitan subvenciones, pues hay desde los más a nivel local como ayuntamientos, diputaciones o gobiernos hasta pues el Estado y la Unión Europea. Desde nuestra experiencia, cuanto más cercano sea la administración a la que pides la subvención, normalmente es más fácil conseguirla, porque el nivel de interlocución es más sencillo y digamos que la capacidad que tiene el emprendedor para poder entender bien cómo funciona es mayor. Cuando nos vamos a intentar conseguir subvenciones a nivel del Estado o a nivel europeo, normalmente se complica un poco más el asunto y en muchas ocasiones
es recomendable tratar de acudir a expertos o consultoras que, digamos, nos echan una mano a la hora de afrontar esas subvenciones quizás algo más complejas. Importante, si necesitáis alguna subvención, no os olvidéis de contactar con ASI o si no, en la web de Unequin, donde podréis encontrar muchísima información. Una segunda forma de financiar nuestros proyectos de emprendimiento es a través de financiación ajena, que bien puede ser financiación por parte de bancos o cajas de ahorro o entidades financieras, o bien también puede ser financiación ajena por parte de la administración, que también tiene líneas de crédito. En cualquiera de los casos, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que es un dinero que hay que devolver con una serie de intereses. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales a los que tenemos que tener en cuenta a la hora de negociar una financiación ajena? En primer lugar, aparte de la cuantía que vamos a pedir, un punto importante es el tipo de interés, que normalmente suele estar referenciado al Euribor, por lo tanto tenemos que ser conscientes de que los intereses pueden variar a lo largo de la vida del crédito debido a la variación del propio Euribor. Un segundo aspecto importante es el plazo. Lógicamente, cuanto mayor sea el plazo de devolución, menor será la cuota que tengamos que pagar y por lo tanto más fácil nos va a resultar hacer frente a esos pagos durante la vida de nuestro proyecto. Y un tercer punto muy importante son los años de carencia. Los años de carencia son los años o el plazo durante el cual solo tenemos que pagar intereses y no hacemos devolución de capital. Eso hace que la cuantía que haya que pagar durante esos meses o esos años sea muchísimo más pequeña, lo cual facilita enormemente la actividad, porque suele ser normalmente precisamente en esos primeros años donde hay menos ingresos y donde es más difícil hacer frente a esos pagos. Por lo tanto, es bastante interesante negociar el máximo de carencia posible a la hora de conseguir nuestras líneas de crédito. Otro aspecto importante a la hora de tener en cuenta el tema de la financiación ajena son las garantías. Normalmente los bancos suelen pedir garantías de la propia empresa, pero en ocasiones también a veces solicitan garantías personales por parte de las personas emprendedoras. Y ahí, digamos que nuestra recomendación es tratar de evitar ese tipo de situaciones, porque muchas veces acabamos poniendo en peligro nuestro patrimonio personal para poder pagar una línea de crédito que no tiene nada que ver con esta persona, sino que es más bien relacionado con la actividad de nuestra empresa. Por lo tanto, no es un buen consejo el firmar garantías personales a la hora de pedir un crédito bancario. Una tercera alternativa para conseguir financiación para mi proyecto de emprendimiento pueden ser los inversores, bien sea inversores privados como business angels o fondos de inversión, como inversores públicos, que también la administración tiene sus propios fondos de inversión que invierten en proyectos de emprendedores. Es una buena alternativa para conseguir financiación, pero no olvidemos que cualquier inversor termina convirtiéndose en socio de tu proyecto de emprendimiento, por lo tanto tiene esa condición de socio a 100% garantizada. Tiene además alguna otra desventaja, y es que normalmente también va a pedir una retribución o una, digamos, compensación económica por sus aportaciones, que esta evidentemente suele ser mayor que los tipos de interés que te puede dar una entidad financiera, es decir, su expectativa de ingresos está por encima de la expectativa de los ingresos de un tipo de interés de un banco. Y luego también es importante tener en cuenta que un socio inversor normalmente va a requerir cierto compromiso, no solamente de reporting o de información a lo largo de la vida del proyecto. Muchas veces los propios inversores pueden pedir participar en el consejo y hay veces que es bueno que lo hagan de forma activa. Y luego, por último, también hay que tener en cuenta que los inversores también requieren normalmente un cierto compromiso por parte de los emprendedores de, digamos, vinculación con el proyecto a medio o largo plazo. Y esto tiene también cierta lógica, es decir, si un inversor va a aportar un dinero a un proyecto de emprendimiento, lo normal es que se garantice que su dinero va a estar, digamos, cuidado durante un cierto tiempo y que va, digamos, a tratar de ser rentabilizado lo máximo posible. Un último aspecto también interesante o importante a la hora de incorporar un inversor a nuestra empresa es que el inversor también va a querer participar seguramente en algunas de las decisiones importantes de la compañía.
Por lo tanto, tengamos en cuenta que esto puede ocurrir y que el inversor, a través del pacto de socios, del cual hablaremos en otra píldora, va posiblemente a querer poder participar en muchas de las decisiones de nuestra compañía. Bueno, estas hasta aquí han sido como las alternativas tradicionales para conseguir financiación para nuestro proyecto de emprendimiento, pero no olvidemos que hay otras. Unas de las que más se suele utilizar últimamente son las plataformas de crowdfunding. Aquí no olvidemos que hay tres tipos de plataformas de crowdfunding: las de crowdfunding de recompensa, crowdfunding de equity y crowdfunding de préstamo. Hablaremos seguramente de ello en alguna otra píldora, pero digamos que las plataformas de crowdfunding se están convirtiendo en un elemento interesante a la hora de conseguir financiación para nuestros proyectos. Otra alternativa sería a través de clientes, es decir, muchas empresas para empezar a funcionar empiezan haciendo trabajos para clientes que pueden facturar de forma rápida. Esto les permite obtener unos primeros ingresos que les permite a su vez afrontar las siguientes fases de crecimiento con una cierta solidez económica, ¿vale? Entonces, para nosotros también es una parte interesante o importante recomendar financiarse a través de clientes, porque es que además no solamente te permite financiar, sino que además te permite testar el mercado, te permite ir viendo si realmente tus productos o tus servicios tienen sentido en el mercado donde los quieres vender. Bueno, para finalizar tenemos que decidir, por lo tanto, si es un inversor lo que necesitamos para nuestro proyecto de emprendimiento. Desde mi punto de vista, si de alguna forma ya tenemos bastante avanzadas las otras vías de financiación, como pueden ser la financiación bancaria o las subvenciones de las que hemos hablado antes, pues un inversor puede ser una buena alternativa para financiar nuestro proyecto de emprendimiento. Pero más aún, si además es un inversor que puede aportarnos conocimientos o contactos de valor para nuestro negocio. Si además esa persona que va acompañándonos durante toda la vida del proyecto tiene un cierto criterio en los consejos de administración, en la Junta General de Accionistas, para, digamos, ayudarnos a tomar las mejores decisiones posibles, yo creo que en ese momento sí que puede ser una buena idea o una buena alternativa incorporar un inversor a nuestro proyecto de emprendimiento.